Hola a todos, bienvenidos a Geopolítica. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que nos toca a todos los mexicanos, el maíz transgénico, y bueno, la batalla que se está dando alrededor de él. Para esta inmersión tenemos un montón de material, artículos académicos, investigaciones y hasta crónicas que nos dan una mirada desde dentro, digamos. Sí, totalmente. ¿Listos para desenredar esta madeja? Listo. Porque esto no es solo un tema de economía o de ciencia. Acá hay historia, hay cultura, identidad. Ajá. Incluso se habla de un posible colapso. Un colapso. Sí, dejaste helado. Tan grave es la cosa. Tranquilo, no estamos hablando del fin del mundo mañana, ¿no? Ya. Pero los documentos que tenemos hablan de una bifurcación sistémica, o sea, un cambio tan profundo que podría llevar al sistema capitalista, digamos, al borde del colapso. Suena intenso. ¿Y cómo se relaciona esto con el maíz transgénico? Bueno, imagínate un edificio con grietas, ¿no? El sistema capitalista, con todas sus desigualdades, contradicciones, ya tiene esas grietas. El cambio climático, las crisis económicas, la pérdida de biodiversidad, todo eso, digamos, las va agrandando. Claro. Y al maíz transgénico, con todo el conflicto que genera, podría ser una de esas grietas que termine de romper el edificio. Entiendo. No que el maíz transgénico vaya a causar el colapso por sí solo, ¿no? Sino que se suma un montón de problemas que ya existen. Exactamente. Y en México, este conflicto se intensifica aún más por la importancia cultural que tiene el maíz. Claro. No es solo un alimento, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. A ver, contame más de eso. ¿Por qué el maíz es tan importante para México? Imagínate esto, el maíz está presente en México desde hace miles de años. Sí. Los antiguos mesoamericanos lo consideraban un regalo de los dioses. Incluso hay mitos sobre su creación. Y hasta hoy en día, el maíz está en el centro de nuestra cultura. Está en nuestra comida, en nuestras tradiciones, en nuestra forma de ver el mundo. Claro, las tortillas, los tamales, el pozole. ¿Es imposible pensar en México sin el maíz? Exactamente. Y por eso la introducción del maíz transgénico genera tanta resistencia. Es como si se estuviera amenazando algo sagrado, algo que nos define como mexicanos. Claro. Y en esta batalla, digamos, Bayer Monsanto aparece como el villano de la película, ¿no? Bueno, no sé si villano, pero definitivamente son un actor central en este conflicto. Son el gigante de la industria de los transgénicos y con un prontuario, digamos, bastante controvertido. Controvertido. Contame más, que esto me interesa. Mira, solo por nombrar algunos ejemplos, estuvieron involucrados en la producción del Ciclón B, el gas usado en los campos de concentración nazis, No. y también del agente naranja, un defoliante que causó estragos en Vietnam. Su historia no es precisamente limpia. Wow, eso sí que es pesado. Y a pesar de todo esto, lograron meterse en México con el maíz transgénico. ¿Cómo fue eso? Fue un proceso largo y complejo. Hubo pruebas iniciales, luego una moratoria en 1999 que frenó su avance, pero en 2009 la moratoria se levantó y se abrieron las puertas a más ensayos experimentales. Y para colmo, en 2013 se presentó una demanda para detener la liberación de maíz transgénico en el país, pero la batalla legal aún continúa. O sea que la cosa viene de larga data. Y en medio de todo esto, ¿cómo se explica que el maíz transgénico genere tanta resistencia? ¿Es solo por la cuestión cultural? La cultura es central, sin duda, Sí. pero también hay preocupaciones económicas, ambientales. Imagínate que sos un pequeño agricultor mexicano. Durante generaciones, tu familia ha cultivado maíz nativo, seleccionando las mejores semillas, adaptándolas al clima, al suelo. Es un conocimiento que se ha transmitido de padres a hijos. Claro. Y de repente llega una empresa multinacional y te dice, usa nuestras semillas transgénicas. Ah. Y no solo te dice eso, sino que te obliga a depender de ellos para comprar las semillas cada año, porque las semillas transgénicas no se pueden reproducir. Además, te obligan a usar sus agroquímicos que contaminan el suelo, el agua. Claro, es un paquete completo que te deja atado de pies y manos. Y eso va en contra del concepto de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a controlar su propia producción de alimentos. O sea, el derecho a decidir qué sembrar, qué comer. Exactamente. Y el maíz transgénico, con todo el paquete tecnológico que viene asociado, pone en riesgo esa soberanía. Es como si te dijeran, ya no tienes el control sobre tu comida, ahora lo tenemos nosotros. Esa es la sensación que tienen muchos agricultores mexicanos. Y la resistencia se basa en eso, en defender su derecho a decidir sobre su propio alimento. Y en proteger algo tan valioso como el maíz nativo, que es parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Sin duda. Pero ahora, para entender mejor el meollo del asunto, tenemos que meternos en la ciencia detrás de todo esto. Debe, contame. ¿Qué son exactamente los transgénicos y cómo se crean? Bueno, en términos simples, un transgénico es un organismo al que se le ha modificado su ADN a través de técnicas de ingeniería genética. Es como si se insertara un gen de un organismo en otro para obtener una característica específica. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo funciona con el maíz? Por ejemplo,
A un maíz se le puede insertar un gen de una bacteria para que sea resistente a ciertos herbicidas. Así, el agricultor puede fumigar su campo y matar las malezas sin afectar al maíz transgénico. Ah, ya veo. Suena bastante ingenioso. ¿Y cuáles son las supuestas ventajas de los transgénicos? Sus defensores argumentan que los transgénicos pueden aumentar la producción de los cultivos, hacerlos más resistentes a las plagas, prolongar su vida útil y hasta mejorar su valor nutricional. Parecería que todos son beneficios. Pero no hay riesgos asociados a estas modificaciones. Claro que sí, y es ahí donde radica la preocupación. Hay estudios que mencionan daños ambientales, la aparición de supermalezas resistentes a los herbicidas, efectos desconocidos a largo plazo para la salud humana y, por supuesto, las preocupaciones éticas sobre la posibilidad de patentar formas de vida. O sea, un panorama bastante complejo, con beneficios potenciales, pero también con riesgos considerables. Y en este escenario, ¿cómo opera Bayer Monsanto? ¿Cuál es su juego? Bueno, como ya mencionamos, Bayer Monsanto es un gigante en la industria de los transgénicos y la agroindustria en general está dominada por unas pocas corporaciones, lo que se conoce como un oligopolio. Oligopolio. Explícame eso, por favor. Imagínate que en tu ciudad solo hay 3 empresas que venden pan. Esas 3 empresas controlan el precio del pan, la calidad, la distribución, y vos como consumidor no tenés muchas opciones. Eso es un oligopolio, cuando unas pocas empresas controlan un mercado. Y en el caso de los transgénicos, esas pocas empresas controlan algo tan esencial como la comida. Exacto. Y lo que es aún más preocupante es el concepto de participación accionaria horizontal. Imagínate que las mismas personas que son dueñas de las panaderías también son dueñas de los molinos que producen la harina. Es decir, controlan toda la cadena de producción. Eso sí que es tener poder. Y ese es el problema con Bayer Monsanto y otras grandes corporaciones. Tienen tanto poder que pueden influir en las políticas, en la investigación científica, en la opinión pública. Y el caso de México, ¿cómo se traduce ese poder? Bueno, si analizamos las solicitudes de permisos que Monsanto presentó al gobierno mexicano para liberar maíz transgénico, vemos un panorama bastante claro. Entre 2005 y 2013 se presentaron 124 solicitudes, de las cuales 68 fueron autorizadas, es decir, más de la mitad. Impresionante. ¿Y dónde se pretendía liberar este maíz transgénico? Principalmente en estados del norte del país. Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, zonas con gran producción agrícola. Pero lo más alarmante es que se ha encontrado maíz transgénico en regiones donde su cultivo no estaba autorizado, como Oaxaca. ¿Cómo llegó el maíz transgénico a Oaxaca si no estaba permitido? Hay varias hipótesis. Importaciones ilegales, contrabando, falta de control en los ensayos de campo. Incluso se habla de redes de comercio a pequeña escala. Lo cierto es que su presencia se extiende más allá de los límites oficiales. Es como si el maíz transgénico se estuviera expandiendo sin control, como una plaga. Esa es la sensación que tienen muchos. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Los mexicanos están consumiendo maíz transgénico sin saberlo? Esa es una pregunta que da miedo. ¿Hay alguna respuesta? Lamentablemente parece que sí. Un estudio reveló que más del 80% de las muestras de alimentos analizadas contenían material transgénico proveniente del maíz. Incluso se encontraron rastros en tortillas, que son un alimento básico en la dieta mexicana. O sea que el maíz transgénico ya está en la mesa de los mexicanos sin que ellos lo sepan. Esto es muy serio. Es muy serio. Y nos lleva de nuevo al tema de la soberanía alimentaria. Si no sabemos qué estamos consumiendo, si no tenemos control sobre nuestra alimentación, estamos realmente ejerciendo nuestro derecho a elegir. Es una pregunta que nos interpela a todos. Exacto. Y es una de las muchas preguntas que surgen al analizar el conflicto del maíz transgénico en México. Un conflicto que, como hemos visto, tiene muchas aristas. Culturales, económicas, ambientales, éticas. Y que nos obliga a tomar conciencia de la importancia de defender nuestra soberanía alimentaria, de proteger nuestro maíz nativo y de construir un sistema alimentario más justo y sostenible. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las acciones que se están llevando a cabo para contrarrestar la influencia de Bayer Monsanto. No se lo pierdan. Volveremos en un momento con más de geopolítica. La última vez terminamos con esa imagen, ¿no?, del maíz transgénico llegando a la mesa de los mexicanos, sin que muchos lo sepan. Da escalofríos, ¿no? Pensar que algo tan fundamental como nuestra comida pueda estar controlado por un puñado de corporaciones. Y me pregunto, ¿qué se está haciendo para frenar este avance? ¿Cómo se están defendiendo las comunidades frente a este gigante? Mira, la resistencia al maíz transgénico en México es diversa, es constante. Por un lado tenemos la vía institucional, ¿no?, con esa demanda colectiva que mencionamos antes, la que se presentó en 2013 ante el Poder Judicial para proteger la biodiversidad del maíz nativo. Esa demanda que buscaba frenar la aprobación de permisos para liberar maíz transgénico, ¿verdad? Exactamente. Y que logró que la Zagarpa y la Semarnat detuvieran la aprobación de sus permisos.
Es una batalla legal que aún continúa. Un pulso entre David y Goliat. Una victoria importante, sin duda. Pero más allá de las cortes, ¿qué otras acciones se están llevando a cabo? ¿Cómo se defienden las comunidades en el día a día? Las comunidades campesinas e indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil, académicos, han emprendido una lucha incansable. Se organizan, se movilizan, investigan, denuncian y sobre todo buscan alternativas. ¿Podrías contarme un poco más sobre esas alternativas? ¿Qué están haciendo concretamente? Bueno, por ejemplo, Greenpeace México ha sido una voz crítica en la denuncia de las prácticas de empresas como Monsanto. Con sus investigaciones han sacado a la luz información clave sobre el impacto del maíz transgénico en el medio ambiente, en la salud. Claro, Greenpeace es una organización con mucha experiencia en la defensa del medio ambiente. ¿Y qué otras organizaciones están involucradas en esta lucha? Vía Campesina, por ejemplo, es un movimiento global que defiende la soberanía alimentaria y la agricultura campesina sostenible. Promueven el intercambio de semillas nativas, la producción agroecológica, la organización comunitaria para resistir el avance del agronegocio. Es interesante ver cómo se articulan estas organizaciones, cada una con su enfoque, pero todas unidas en la defensa del maíz nativo. Es que la lucha contra el maíz transgénico no se puede ganar en solitario. Es una lucha colectiva que requiere la participación de todos: campesinos, científicos, activistas, consumidores. Claro. ¿Y qué estrategias utilizan en esta lucha? ¿Cómo se enfrentan a una corporación tan poderosa como Bayer Monsanto? Las estrategias son diversas. Por un lado, la movilización social es fundamental. Protestas, marchas, campañas de concientización. La gente sale a la calle para decir no al maíz transgénico, para exigir políticas que protejan nuestra soberanía alimentaria. Esas imágenes de miles de personas marchando en defensa del maíz son realmente inspiradoras. Es que la lucha por el maíz es una lucha por la vida, por la identidad, por el futuro. Y por eso la gente se moviliza con tanta pasión. Y además de las protestas, ¿qué otras estrategias se están utilizando? Otra estrategia clave es la promoción de la agroecología como alternativa al modelo agroindustrial. Ajá. La agroecología busca producir alimentos de forma sostenible, respetando el medio ambiente, la cultura local. ¿Podrías explicarme un poco más sobre la agroecología? ¿Cómo funciona en la práctica? Imagínate una milpa tradicional, ¿no? Donde se cultivan diferentes tipos de maíz: frijol, calabaza, todo conviviendo en armonía, sin necesidad de agroquímicos, aprovechando los recursos naturales y el conocimiento ancestral. Es como un ecosistema en miniatura, donde todo está conectado. Exacto. Y en México, donde el maíz tiene una importancia cultural tan profunda, la agroecología se presenta como una forma de resistencia, una forma de defender no solo la tierra, sino también la identidad. Es como volver a las raíces, a la forma en que nuestros ancestros cultivaban la tierra. Pero con una mirada moderna. Exactamente. Se trata de recuperar el control sobre la producción de alimentos, de volver a conectar con la naturaleza, de fortalecer las comunidades. Y hablando de recuperar el control, volvamos al tema de la soberanía alimentaria. ¿Cómo se conecta este concepto con la lucha contra el maíz transgénico? La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que defiende el control de los pueblos sobre sus propios sistemas alimentarios. Es decir, el derecho a decidir qué se produce, cómo se produce y quién lo consume. Y en este contexto, el maíz transgénico representa una amenaza directa a esa soberanía. Por supuesto. Porque al depender de semillas patentadas por empresas como Bayer Monsanto, los agricultores pierden el control sobre su producción. Y al introducirse el maíz transgénico en la cadena alimentaria, se pone en riesgo la diversidad del maíz nativo y se limita la capacidad de las comunidades para autoabastecerse. Es como si se estuviera cediendo el control de un elemento fundamental de la cultura mexicana a una corporación extranjera. Esa es la preocupación de muchos. Se teme que la expansión del maíz transgénico lleve a la desaparición de las variedades de maíz nativo, que son un patrimonio biocultural invariable. Es como perder una parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Exactamente. Y por eso la lucha contra el maíz transgénico es tan importante. No se trata solo de proteger un cultivo. Se trata de proteger nuestra cultura, nuestra soberanía y nuestro futuro. Y no olvidemos los posibles riesgos para la salud que mencionamos antes. La incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de consumo de transgénicos es un tema que genera mucha inquietud. Sin duda, y es un tema que debe ser abordado con responsabilidad, con estudios científicos independientes que evalúen los posibles impactos en la salud humana y en el medio ambiente. Claro, porque no podemos jugar con la salud de la gente. Exacto. Y mientras no haya certeza sobre la seguridad de los transgénicos, lo más sensato es aplicar el principio de precaución. Es decir, evitar su uso hasta que se demuestre que son seguros. Precisamente. Porque en un tema tan delicado como la alimentación, no podemos permitirnos correr riesgos innecesarios.
La última vez nos quedamos hablando de la resistencia, ¿no? Contra el maíz transgénico en México. Me impresionó la fuerza, la creatividad de las comunidades que defienden su maíz, su cultura, su soberanía alimentaria. Es realmente admirable. Pero no podemos olvidar que esta lucha no se limita a México. Claro, El debate sobre los transgénicos es global. es cierto. Y las implicaciones también. Y creo que para entender mejor la magnitud del problema, tenemos que sumergirnos en el lado más complejo, digamos. Los riesgos e implicaciones del uso de transgénicos a nivel mundial. Tenés razón. Aunque lo que ocurre con el maíz en México es solo la punta del iceberg. La introducción de transgénicos en la agricultura ha generado un debate a nivel mundial, con voces a favor y en contra, y con consecuencias que aún no terminamos de comprender. Claro, como ya vimos, no se trata de una discusión meramente científica, ¿no? Sino que abarca dimensiones éticas, sociales, económicas, ambientales. Exactamente. Es un tema multidimensional que nos obliga a mirar más allá de los slogans y los discursos simplistas y analizar las evidencias con rigor y con una perspectiva crítica. Y creo que uno de los puntos que más me preocupa es el impacto ambiental de los transgénicos. ¿Cuáles son los riesgos que se están señalando? Bueno, uno de los principales temores es la pérdida de biodiversidad. La introducción de cultivos transgénicos puede llevar a la desaparición de variedades nativas, empobreciendo el patrimonio genético de las plantas. Es como si estuviéramos homogeneizando la naturaleza, ¿no? Reduciendo la variedad de especies que existen. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Imagínate un bosque con miles de especies de árboles, cada una con sus características particulares, su resistencia a las plagas, su capacidad de adaptación al clima. Ahora, imagínate que se introduce una especie de árbol transgénico diseñado para crecer más rápido y resistir a ciertas plagas. ¿Y qué pasaría? Esa especie transgénica, al ser más competitiva, podría desplazar a las especies nativas, reduciendo la diversidad del bosque. Y esto tiene consecuencias negativas para los ecosistemas, ya que se pierde la capacidad de adaptación a los cambios ambientales. Claro, es como si estuviéramos poniendo todos los huevos en una sola canasta. Si esa canasta se cae, perdemos todo. Exactamente. Y la pérdida de biodiversidad es una de las mayores amenazas que enfrenta el planeta en la actualidad. Y además de la pérdida de biodiversidad, ¿qué otros riesgos ambientales se asocian a los transgénicos? El uso de agroquímicos es otro gran problema. Sabemos que los cultivos transgénicos a menudo se asocian con el uso intensivo de herbicidas y pesticidas. Claro, porque muchos transgénicos están diseñados para resistir a esos agroquímicos. Exactamente. Y esto genera una gran preocupación por la contaminación del suelo, del agua, del aire. Además, el uso excesivo de agroquímicos puede tener impactos negativos en la salud humana, en la fauna. Es un círculo vicioso, ¿no? Se usan transgénicos para resistir a los agroquímicos. Se usan más agroquímicos porque los transgénicos los resisten y al final todos salimos perdiendo. Así es. Y las consecuencias a largo plazo de esta contaminación son aún desconocidas. Y si hablamos de la salud humana, ¿cuáles son los riesgos asociados al consumo de transgénicos? Es una pregunta que me inquieta mucho. Es una pregunta legítima y la respuesta no es sencilla. Aún hay mucha incertidumbre sobre los efectos a largo plazo del consumo de transgénicos. Algunos estudios señalan posibles efectos alérgicos, la aparición de resistencias a los antibióticos e incluso se habla de un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. O sea que todavía no hay certezas sobre las consecuencias para la salud. Exacto. Y esto genera una gran inquietud, ya que estamos hablando de la salud de las personas. Es fundamental que se realicen más investigaciones independientes que nos permitan evaluar los riesgos de forma objetiva. Investigaciones que no estén influenciadas por los intereses de las grandes corporaciones, claro. Por supuesto. La transparencia y la independencia son cruciales en este debate. No podemos permitir que la información sobre los transgénicos esté sesgada por intereses económicos. Y hablando de corporaciones, ¿cuál es el papel de la industria de los transgénicos en todo esto? ¿Cuáles son sus objetivos, sus estrategias? Bueno, como ya mencionamos, esta industria está dominada por un pequeño grupo de empresas que tienen un gran poder económico y político. Y su objetivo principal es, como en cualquier negocio, obtener ganancias. Claro, pero en este caso las ganancias se obtienen a costa de la salud de las personas y del medio ambiente. Esa es la crítica que se les hace. Y para obtener ganancias necesitan expandir su mercado, lo que implica introducir los transgénicos en cada vez más países. Y para lograrlo, usan todo tipo de estrategias. Presión a los gobiernos, campañas publicitarias engañosas, control de la producción de semillas. Exactamente. Y estas estrategias a menudo se implementan sin tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales. Es como si la lógica del mercado se impusiera por encima de todo, sin importar el costo. Esa es la percepción que tienen muchos. Y por eso la lucha contra los transgénicos es también una lucha contra un modelo económico que prioriza las ganancias por encima de la vida. Es una lucha por un mundo más justo, más equitativo, donde la alimentación no sea un negocio, sino un derecho. Exactamente. Y en esa lucha
Todos tenemos un rol que jugar. Es cierto, pero ante un problema tan complejo, a veces uno se siente impotente, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para cambiar las cosas? Bueno, creo que lo primero es informarnos. Conocer las diferentes perspectivas sobre los transgénicos, comprender las implicaciones de su uso, ser consumidores conscientes que toman decisiones informadas. Es decir, no dejarnos llevar por la publicidad engañosa, investigar, preguntar, exigir información clara sobre los alimentos que consumimos. Exactamente. También podemos apoyar a las organizaciones que defienden la agricultura ecológica, a los pequeños productores que trabajan con semillas nativas y a los movimientos que promueven la soberanía alimentaria. Acciones concretas que pueden marcar la diferencia. Y sobre todo, hablar del tema. Difundir información genera conciencia, porque solo así podemos construir un movimiento lo suficientemente fuerte como para cambiar el rumbo de las cosas. Tenés razón. La lucha contra los transgénicos es una lucha de todos. Y solo la ganaremos si nos unimos, si nos informamos y si actuamos con convicción y con esperanza. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo del maíz transgénico. Espero que esta información les haya sido útil para comprender la complejidad de este debate y la importancia de defender nuestra soberanía alimentaria. Los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema, que es crucial para nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.